Hola, bienvenidos a Resin the School. Hoy tenemos con nosotros a un tipo al que me hace mucha ilusión tener, porque aunque él se autodenomina y ya se considera chileno, de nacimiento es de una tierra muy cercana a la mía, de Jerez de la Frontera. Hola Alberto, ¿cómo estás? O como dije en Chile, ¿cómo estás? Hola José Antonio, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí conversando contigo, ¿no? Que me hace sentir más cerca de tierras andaluzas. Yo les voy a decir que la primera vez que vi a Alberto nos llevamos hablando como una hora, ¿no? Y ninguno de los dos nos dimos cuenta que teníamos acento de allá hasta que ya terminamos, ¿no? Y dijimos, pero ¿tú de dónde eres? Y entonces inmediatamente nos cambia el acento a los dos. Lo digo porque ahí me ven en más videos y ven que no saco el acentito este tan lindo que tenemos, ¿no? Efectivamente. Oye, Alberto, tú, a ver, explícame una cosa. Tú eres profe de gimnasia. Ahora se dice educación física, pero cuando yo iba a la escuela, tú eras el profe de gimnasia, ¿no? ¿Cómo, Efectivamente. cómo un profe de gimnasia acaba en Chile, acaba en la Universidad de La Serena, acaba escribiendo más de 7 libros, acaba interesado en temas como la decolonialidad, la educación crítica, la educación infantil, ¿no? Eso no tiene que ver con jugar balón ni respirar, ¿no? O sea, tú, a ver, explícame un poquito de esto. Bueno, José Antonio, es importante primero decir que yo tampoco tengo respuesta a tu pregunta, ¿no? Pero bueno, como tú muy bien decía, yo soy profesor, actualmente se denomina desde hace mucho tiempo profesor de educación física, aunque ya hoy día se está pensando incluso en algunas propuestas que modifiquen eso de lo físico, porque pareciera ser que los profesores de educación física solo se dedican al cuerpo como algo objetivable, como algo material, que no tiene que ver con el ser humano en toda su complejidad, ¿no? Entonces, incluso en ese sentido, hoy día se está replanteando la posibilidad de cambiar esa nominación. Pero más allá de eso, yo creo que hay una idea que me acompaña desde hace mucho tiempo y es asumir que uno tiene que abrirse a la posibilidad de la incertidumbre de la vida. Porque si hay algo que caracteriza la vida es la imposibilidad de predecir lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Y yo creo ahora, a posteriori, que una de las características que me ha acompañado en ese transitar profesional es asumir los regalos que la vida te va entregando. Y en ese sentido, venir a Chile fue parte de esa incertidumbre acompañada de ciertas certezas, que era que iba a estar un año por estos lados, pero finalmente aquí llevo aproximadamente 20 años y eso ha significado construir una familia, desarrollarme en el ámbito profesional, en donde he podido divagar entre diferentes disciplinas, entre diferentes perspectivas, entre diferentes experiencias, y eso me hace de alguna manera estar pensando desde hace tiempo qué es eso de la escuela y cómo podemos transformarla, si es que De eso fuera hecho, necesario, que a mi modo de entenderlo es, ¿no? de hecho, antes de que lleguemos ahí, yo quiero presumirte un poquito, porque yo nada más presumo de los invitados que traigo, como tú comprenderás, ¿no? Entonces, a ver, explícame un poco, porque esto es demasiado largo hasta para que yo lo lea, ¿no? Tú estás en el claustro de doctorado de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Pero estás en una cosa muy interesante. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, bueno, yo trabajo en la Universidad de Valparaíso, en la quinta región de Chile. Concretamente, hay una cosa muy significativa, o al menos muy peculiar, que yo trabajo directamente en la Escuela de Educación Parvularia, que vendría a ser la Escuela de Educación Infantil en otros países, que está alojada al interior de la Facultad de Medicina, cosa que es muy extraña. ¿Vale? Ese es mi gran trabajo, el tema de la infancia principalmente y el tema de la escuela en general. Pero además colaboro en el claustro de un programa de doctorado de la misma universidad, que es doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Y en el fondo este programa lo que hace es un intento por asumir que el conocimiento no debiera hoy día mirarse únicamente desde el punto de vista disciplinar, porque asumimos que esa característica es la que ha hecho que mucha gente se aleje de ese proceso de construcción de conocimiento, porque claro, no nos permite entender solo desde la mirada disciplinar, no nos permite comprender nuestras propias vidas. Entonces la necesidad de empezar a conversar, a dialogar, porque si hay algo que después podemos conversar o podemos enfatizar, yo creo que si hay algo que caracteriza el proceso educativo, si le tuviéramos que quitar un montón de cáscaras, si hay algo que lo caracteriza es la conversación. Es decir, si no hay un acto propiamente
dialógico entre los que forman parte de una comunidad, difícilmente podríamos decir que lo que está ahí ocurriendo tiene que ver con la educación. Probablemente tenga que ver con la instrucción, tenga que ver con otros procesos. Y bueno, desde esa intencionalidad de dialogar es que se juntan muchas disciplinas, algunas que vienen conversando hace tiempo, podríamos decir que la sociología, la psicología, pero claro, también otras que aparecen más alejadas, desde la física hasta el arte, ¿no? Entonces, disculpa, Yo que conozco un poquito más, el tema de interdisciplinariedad no me extraña, ¿no? Porque precisamente el diálogo cuando, es rico cuando es un diálogo con el otro, con lo distinto, ¿no? Y eso es algo que además yo quiero que tú nos cuentes aquí, quiero que nos converses, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con una autoridad cercana que tenemos en España y que muchas veces no nos acercamos a conversar con ella, ¿no? Que es el mundo gitano, ¿no? La cultura gitana. Cuéntame un poco cómo influye eso en tu visión de escuela y tu visión de vida, ¿no? Pues yo sí, la verdad, yo sí veo una línea en esa interdisciplinariedad, ¿no? Tu apertura. Perfecto. Bueno, para mí ese es un tema muy, desde mi trayectoria vital es un tema muy relevante, ¿no? Claro, además es curioso porque probablemente si yo hoy hablara con mis amigos y mis amigas gitanos de aquella época, de mi infancia, para ellos probablemente no tenga mucha relevancia porque claro, fue un proceso que en esa época vivimos todos, ¿no? Pero para mí es importante porque significó muchas cosas en mi vida. Yo tengo que decir que desde mi infancia, principalmente desde los 8 o 9 años, yo tuve la suerte o la fortuna de estar muy cerca de uno de los barrios gitanos de Jerez de la Frontera, que es el barrio de Santiago, porque yo jugaba en un equipo de fútbol que se llamaba el Flamenco Club de Fútbol. Entonces, yo desde esos años, 8 o 9 años, estuve muy cercano a ese mundo que es el mundo gitano. Y para mí es muy relevante hoy día el cómo pienso la escuela desde esa experiencia, porque el estar cerca del mundo gitano me permitió entender, por ejemplo, que el flamenco no es una manifestación formal del arte, sino que el flamenco es una forma de vida. Y yo viví el flamenco sin yo ser un conocido del flamenco ni tener conocimientos profundos sobre la temática, pero me permitió vivir el flamenco desde la calle, desde la vivencia en la calle. Y desde ahí, yo creo hoy día que surge en mí una reflexión importante que tiene que ver con la dicotomía que existe sobre eso que llamamos educación y sobre eso que llamamos escuela, porque pareciera ser que la escuela se apoderó de la educación y que cuando hacemos alusión al concepto de educación solo pensamos en el ámbito escolar. Y yo asumo, junto a otros colegas, entre ellos otro colega chileno muy amigo, Carlos Calvo, de quien es la idea principalmente, que bueno, que la escuela es una manifestación del proceso educativo, pero las culturas se han educado desde toda la historia, incluso antes de que existiera la institución escolar. Entonces, el estar cerca del mundo gitano me permite comprender cómo una cultura reproduce ciertos saberes que no son legitimados al interior de la institución educativa, pero que son saberes no solo interesantes, sino que son los saberes que permiten vivir en esa comunidad. Y son los saberes en los que yo tuve que construir para poder ser parte de ese mundo tan relevante para mí, ¿no? Para mí eso es muy interesante porque yo soy de los que dicen que la gente, no siempre ha habido escuela, pero la gente siempre ha aprendido. Es decir, el aprendizaje siempre se ha dado, aunque no siempre haya escuela, no siempre haya maestros, ¿no? Bueno, y para hablar un poquito, esto lo cristalizas tú en alguno de tus libros, ¿no? Estamos mostrando acá. Pueden entrar en la página web de Alberto. Aquí tienen ahorita no la tengo acá, pero enseguida la pongo, ¿no? Cuéntanos un poquito de tus libros, Alberto. Mira, yo creo que intentando relacionarlo con lo anterior, ¿no? Ahí más abajito, si tú bajas, hay un libro que se llama Educación y Caos, y para mí fue un acercamiento a intentar adentrarme en esa disyunción en la que vivimos, ¿no? Que te planteaba la disyunción desde el punto de vista de lo educativo y lo escolar, ¿no? Porque mi preocupación desde esta relación con el mundo gitano y desde mi vida en la infancia era preguntarme cómo era posible que amigos y amigas míos, muy inteligentes desde el punto de vista de la cotidianidad en la que vivíamos, es decir, gente muy
con mucho liderazgo al interior de las comunidades, gente que hacía que otros niños y niñas quisieran ser como ellos, gente que destacaba en esa vida comunitaria en la calle. Al interior de la escuela fracasaban absolutamente, ¿no? Y ahí se produce una cosa bien interesante, porque yo que tengo una relación afectiva con estos niños y niñas, y que me va muy bien al interior de la escuela, empiezo a hacer un nexo entre el mundo escolar y el mundo educativo, ¿no? Por eso hoy día me acompaña esa reflexión. Pero ¿qué encuentro cuando me pongo a estudiar lo que hoy día denominamos el proceso educativo informal? Y lo que encuentro es que la teoría pedagógica, en general, no responde o no quiere dar respuesta a ese proceso educativo informal. ¿Y por qué? Porque uno de los elementos que caracterizan a ese proceso educativo informal, o que algunos autores y autoras son elementos con los que quieren caracterizar a ese proceso educativo informal, son principalmente las contradicciones, las paradojas y la incertidumbre. Y esas son tres categorías que se alejan radicalmente de al menos de la teoría educativa en boga, ¿vale? Que intenta predecir, intenta controlar, intenta manipular el aprendizaje. Y es por eso, y ahí viene el libro, que yo empiezo a adentrarme en una perspectiva científica o en unas perspectivas científicas que se alojan dentro de lo que podríamos llamar la ciencia de la complejidad. Y más específicamente me adentro en lo que se denomina la teoría del caos, que es una teoría muy determinista y que a mí me sirve para hacer una analogía con el mundo educativo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que planteo es que si hay alguna certeza en el ser humano, es que el ser humano, por constitución, propende a aprender. Es decir, como diría mi amigo Carlos Calvo, no hay nadie que no aprenda. A lo más puede aprender a no aprender, pero aún así está aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso me hace mucho sentido el determinismo de la teoría del caos. El ser humano sí o sí va a aprender. Lo que el ser humano no puede hacer es predecir ni el momento ni el lugar donde el aprendizaje va a emerger, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto para mí? Porque esto me permite empezar a darle valor a ese proceso educativo informal, asumiendo que ese proceso educativo informal no está basado tanto en una respuesta que alguien adulto tenga que dar, sino en unas preguntas que la misma infancia va construyendo en el propio devenir de la vida, ¿no? Entonces, ahí este libro de alguna manera lo que trata es de rescatar el valor educativo de esos procesos educativos informales y, ¿por qué no?, pensar la escuela desde ese lugar, ¿no? Muy bien. El caos es un tema que te acompaña. De hecho, tienes aquí otro libro que se llama Teoría del Caos y Educación Informal. Sí. Y bueno, pues estos libros, supongo que el de Educación y Caos yo he visto que se puede conseguir en Internet. Entonces no vamos a hacer publicidad de la plataforma, pero por ahí se puede conseguir. Y si no, pues entren a la página y escríbanle a Alberto. Alberto, pues yo después de todo lo que has dicho, ya estoy deseando que nos cuentes esa escuela que recoge todos estos quereres y saberes, ¿no? Todos estos sabores. ¿Tú cómo te la imaginas? ¿Cómo es tu escuela a futuro? ¿Cuál es tu visión de escuela? Perfecto, José Antonio. Mira, hay primero una idea de la que yo me gustaría partir, ¿no? Tú me estás preguntando a mí a título personal cómo yo me imagino esa escuela, pero esa escuela para mí tiene en principio, antes de caracterizarla, tiene un aspecto que habría que considerar. El primer aspecto tiene que ver con que yo asumo que la crisis actual de la institución educativa formal, lo que es la escuela, tiene que ver principalmente con no permitir que los que habitan dicha institución puedan construir su propia escuela. Esa es una característica para mí primordial. Después podemos profundizar en eso, pero una de las cosas que planteo es que si hay algo que acompaña a la labor profesional hoy día, profesional lo pongo entre comillas, va a parecer muy duro lo que voy a decir, pero ahora lo explico, es la idiotez. ¿Por qué? La idiotez no entendida como la entiende el diccionario actualmente, ¿vale? Tiene la idiotez en su sentido etimológico. Cuando uno hace referencia al sentido etimológico de la palabra idiotez, se tiene que remitir a la época clásica. En la época clásica, los llamados idiotas eran aquellos que no se preocupaban
de nada más que de sí mismos. Es decir, aquellos que no participaban de la vida pública, aquellos que no participaban de lo que tenía que caracterizar a la comunidad, ¿vale? Sino solo los intereses particulares. Y si hay algo que caracteriza a la escuela actualmente, es que en general los que vivimos adentro estamos muy preocupados de nuestros propios intereses, pero no nos damos cuenta de la importancia de que entre todos los que conformamos la comunidad, incluidos los más pequeños, construyamos ese espacio y ese tiempo en el que tenemos que estar muchas horas al día, muchas horas a la semana y muchas horas al año. Entonces, hay un primer elemento que es, yo no me atrevo a decir que hay una escuela que tenga que ser generalizable, pero sí una característica que todas las comunidades educativas debieran compartir, que es la posibilidad de construir su propia escuela. Dicho eso, yo creo que hay varios elementos que caracterizarían a lo que, a mi entender, es esa escuela utópica, ¿no? El primer elemento, a mi modo de ver, es que hay algunas características que son propias de lo que podríamos llamar la sociedad moderna occidental, de donde surge la escuela tal y como la conocemos hoy día, que es que hoy día ya no hacen otra cosa sino que alejarnos de esa propensión natural que el ser humano tiene al aprendizaje. Y por lo tanto, pienso en una escuela que se aleja de esa lógica del deber ser, ¿vale? Ese deber ser desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista de la construcción de conocimiento, que siempre nos lleva a entender que hay alguien, normalmente un adulto, normalmente un hombre, normalmente blanco, normalmente heterosexual, después podemos ir hablando de esas características, que es quien ostenta el poder y es quien dice al otro lo que tiene que aprender, cómo lo tiene que aprender y cuándo lo tiene que aprender. Entonces, en contraposición, entendiendo que la realidad no es dicotómica, pero como una forma de explicarlo de mejor manera, en contraposición a ese deber ser, yo creo que la escuela con la que yo sueño es una escuela que es capaz de aceptar, en primer lugar, la casualidad, ¿vale? No solo la causalidad, sino la casualidad. Es decir, que hay elementos que no controlamos, porque si hay algo que rige el aprendizaje y que rige la vida, es la incertidumbre. Y por lo tanto, una escuela que asume que los seres humanos y las comunidades estamos llenos también de nuestras propias contradicciones. Y que esas contradicciones nos llevan no a evitar el conflicto, sino a entender que la forma de vivir la institución educativa, mejor dicho, la forma de vivir en sociedad, es asumir que los conflictos van a emerger y que los seres humanos tenemos que dialogar a partir y en esos conflictos, ¿vale? Esa es una característica importante. Otra característica importante, por ejemplo, sería asumir esa no coherencia absoluta, porque estoy diciendo que eso no existe, pero sí un acercamiento entre lo que los adultos decimos que es importante y la forma que tenemos de vivenciar eso que decimos que es importante. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a la escuela tradicional, tal como la conocemos hoy en día, es una incoherencia absoluta entre un discurso basado en lo democrático, basado en la innovación, basado en los valores, basado en el respeto, pero una vivencia al interior de la institución escolar que no hace más que reproducir todo lo contrario a eso que decimos que es importante. Por lo tanto, es una escuela que no busca el deber ser, sino establecer relaciones posibles entre afectos, entre conocimientos, entre personas, etc. Y si quieres, para no alargarme tanto, dar una última característica y después podemos profundizar en otra, una escuela que no está basada en la respuesta, porque queramos o no, las respuestas ya están. Es decir, las respuestas generalizables, a mí me sorprende, ¿no? Cuando mis hijos que son pequeños me preguntan cosas que yo realmente no sé. Para no quedar mal, las busco en Google y rápidamente salgo del problema, ¿no? Entonces, pero la broma que estoy diciendo tiene otra característica, ¿no? Sí, las respuestas están. Lo que no están son las respuestas que construimos en comunidad. Pero las respuestas estereotipadas existen. El conocimiento tácito está ahí. Está ahí. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar no es una escuela que dé respuestas, sino una escuela en donde las comunidades construyan su propia respuesta, aún siendo respuestas erradas. Porque eso tiene un valor muy, muy fuerte. Yo puedo estar equivocado, pero la respuesta la construimos entre todos. Y es una respuesta pertinente. Equivocada, pero pertinente. Ahora tendremos que entrar en otro proceso que nos permita construir otras respuestas más certeras. Y termino porque con la broma de antes,
una respuesta en donde los papás no escondamos nuestra propia ignorancia y nos metamos a Google, sino Claro. una escuela que sea capaz de reconocer la ignorancia como el centro, el foco central del conocimiento, ¿no? Claro, porque si Hay uno otras no, cosas, José. y si uno no hubiera cosas que ignorase, no necesitaría ir a la escuela, ¿no? Pero sabes que me Efectivamente. acordé mucho ahora que dijiste lo de la incongruencia. Hace muchos años me llevaron a una escuela para iniciar un proceso de innovación, un proceso de innovación tecnológica. Íbamos a utilizar una determinada tableta, no vamos a decir la marca, ¿no? Que en esa época estaba muy de moda, ya tiene eso casi 6 años, ¿no? Y íbamos a utilizarlas de forma innovadora, ¿no? Para no sustituir el cuaderno. Entonces llegamos, nos convocan a todos los profesores y llega la directora, que además era la dueña, ¿no? Y llega con su GIS en México, con su tiza, ¿no? Y escribe en la pizarra. A ver, chicos, vamos a iniciar un proceso de innovación. Y escribe, innovación, ¿no? Termina de escribir y se repitan conmigo, innovación, ¿no? Y desde ese minuto supimos que ya no iba a ser un proceso de innovación, ¿no? En esa escuela no iba a ser posible. Oye, esa escuela que pues hay que hacerla ya porque yo necesito llevar también ahí a mis hijos, ¿no? El, ¿Tú qué tendencias ves actualmente que digas tú que pueden llevarnos a esa escuela? ¿Qué tendencias están marcando y tú estás en lo correcto, que estás en lo acertado? Ya, José, es una pregunta bien, bien compleja, ¿no? Pero la voy a intentar tomar desde dos puntos de vista. Voy a tomar un punto de vista o tres puntos de vista. Vamos a ver. A mí, en el último tiempo, me acompaña cierto pesimismo. Después vas a ver mi esquizofrenia, ¿no? Porque te voy a decir que a la vez me acompaña un cierto optimismo. Pero me acompaña cierto pesimismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he estado viendo, asumiendo que esta escuela del deber ser, de la que te hablaba, es producto natural de un sistema político, de un sistema económico, de un sistema de valores que nos tiene hoy día viviendo, lo que observo es que hay una tendencia general a que el mercado se apropie de algunos elementos que consideramos innovadores para hacer como que todo está cambiando para que nada cambie. Entonces, desde ese pesimismo, yo lo que observo es que hay una tendencia a que el mercado, que es muy inteligente, se apropie de esto que podemos considerar algunas ideas innovadoras para introducirlas al sistema, pero que el sistema siga funcionando de la misma manera. Yo creo que eso ha ocurrido con el tema metodológico, ha ocurrido con la organización de los espacios, ha ocurrido con la creación de nuevos materiales, incluso creo que está ocurriendo y que ha ocurrido con el tema de las tecnologías. Entonces, hay una tendencia que para mí es una traba, y que me hace pensar, que tenemos que empezar a entender que todo proceso educativo, que todo proceso de innovación en educación, no es un proceso técnico, o eminentemente técnico, o exclusivamente técnico, sino que finalmente son procesos políticos. Y entonces lo que me da cierta esperanza, aquí paso al optimismo, lo que me da cierta esperanza es que cuando uno visualiza lo que está ocurriendo en el mundo, ¿vale? Uno lo que ve es que está viendo, voy a tomar a Chile como ejemplo, pero podríamos pensar en Ecuador, en el año 2019 también, podríamos pensar en el mismo España, ¿cierto? Hace mucho tiempo, aunque después de eso haya derivado en otras cosas. Pero está viendo una serie de estallidos sociales que lo que hacen es mostrarnos que la ciudadanía en general no está contenta con lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Vale? Y por lo tanto yo veo ahí en esos estallidos, en ese descontento, en esa rabia acumulada, veo la posibilidad de construir otras instituciones sociales. Llámense hospitales, llámense escuelas. Yo ahí veo o me permito pensar desde cierto optimismo porque en general la ciudadanía está buscando alternativas. Y por lo tanto se está generando un caldo de cultivo que propende hacia probar otras dinámicas. Porque yo no creo que las dinámicas haya modelos ya probados que funcionan, pero sí que hay una predisposición hoy día de la ciudadanía a querer probar otras dinámicas. Por eso, más allá de la crítica o no crítica que le podamos hacer, hoy día en el mundo entero hay
tanta proliferación de eso que llamamos escuelas alternativas, porque muchas familias están cansadas de esa escuela que repite, de esa escuela que reproduce, de esa escuela donde no hay pensamiento crítico y por lo tanto empieza a buscar otras alternativas. Desgraciadamente, uno de los problemas que yo visualizo ahí es que esas escuelas alternativas terminan en general, terminan siendo para colectivos que pueden pagar, que pueden costear eso que llamamos, entre comillas, alternativo, ¿vale? Pero mi sueño es que esas características de lo que pudiéramos denominar como alternativo entren a la escuela pública. Para que eso ocurra, la escuela pública debe entender, o los profesores debemos entender, que eso no es un problema eminentemente técnico, sino que es un problema eminentemente político, no entendiendo lo político como lo partidista, sino entendiendo lo político desde la posibilidad de que el colectivo tiene de tomar decisiones en relación a su propio proceder en un espacio y tiempo determinado. No sé si me alejé mucho de tu pregunta, José. No te escucho, José. Sí, no, creo que ha sido muy claro con este ámbito político, ¿no? Yo coincido mucho contigo que si bien hemos perdido la modernidad, opacó el ideal ilustrado, todas esas escuelas alternativas están trayéndolo de vuelta, porque lo platicábamos antes, la modernidad como tal está en crisis. Entonces, esa escuela que repite funcionó muy bien por 300 años, pero la sociedad ya cambió, ya no necesita esas escuelas, ¿no? Entonces, yo coincido contigo que efectivamente hay un estallido a nivel mundial y nadie tiene la respuesta. Todo el mundo como que quiere probar, ¿no? Oye, Alberto, y cuéntanos una cosa. Ya lo has señalado en varios puntos, ¿no? Pero la escuela actual tiene muchas carencias que la visión de escuela que compartimos, esa visión de escuela que soñamos, ¿no? Vendría a cubrir. ¿Cómo qué carencias crees tú que son las principales que tú podrías, o que tu escuela, o que nuestra visión de escuela podría cubrir de la escuela actual? Ya, mira, ahí yo siempre en el último tiempo digo que finalmente las carencias que uno le puede encontrar a la institución educativa formal, a la escuela, son las mismas que le puede encontrar a otras instituciones sociales, que son propias de una época, que son propias de un contexto y que son propias de un proyecto civilizatorio que pareciera ser que está dando sus últimos aletazos porque requiere de de profundos cambios. Entonces, hay una primera característica que para mí es importante, y es que la institución educativa formal ha trabajado o está centrada o está focalizada en eso que llamamos una epistemología universalista. Es decir, una epistemología que no es capaz que el único conocimiento que es capaz de reconocer es el conocimiento que llamamos conocimiento científico. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que finalmente, cuando tú solo valoras, legitimas ese tipo de conocimiento, estás negando otras lógicas desde las cuales se construye conocimiento. Y no me voy a poner muy abstracto, sino muy concreto. Por ejemplo, las lógicas infantiles. Los niños más pequeños no construyen conocimiento desde eso que llamamos la ciencia occidental, sino construyen conocimiento desde sus miradas particulares del territorio, de los lugares que habitan, de sus experiencias personales, de sus propias subjetividades. Cuando tú niegas, cuando tú no legitimas esa otra forma de conocer, lo que haces es no legitimar a aquellos que producen ese conocimiento. Entonces, para mí hay una carencia que este modelo de escuela o esta idea utópica de escuela viene a solventar, que es asumir que la vida no está reñida única y exclusivamente por eso que conocemos como conocimiento científico, sino por una vida cargada de experiencias desde las cuales se construye conocimiento. Yo siempre hago referencia a una anécdota, me voy a permitir tomarme 2 minutos, José, para contarte algo que creo que grafica muy bien lo que estoy planteando. Mi hijo Juan Manuel, que tiene actualmente 9 años, cuando tenía 5 años, iba a un jardín infantil. Iba a un jardín infantil donde era muy feliz, muy feliz. Quería ir todas las mañanas, quería juntarse con sus amigos, quería estar con la educadora, etc. Por algún motivo, principalmente de estrés laboral y otra serie de cosas que no vienen al caso, su educadora tuvo que pedir una baja médica, una licencia. Y por lo tanto, entró otra educadora. ¿Vale? Yo empecé a observar que justamente al día siguiente
o los días posteriores a que ya no estaba su educadora, Juan Manuel no quería ir al jardín. Y a mí me llamaba profundamente la atención. Y decía, bueno, ¿cómo tan rápido un cambio, ¿no? De ser un niño feliz, encantado, del encuentro, de la posibilidad del aprender, a un niño que no quiere ir. Entonces, yo, como soy mala persona, dije, voy a ir a ver, como se dice en Chile, a copuchar un rato. Entonces llegué al jardín y Juan Manuel entró y le pregunté a la nueva educadora que cómo había visto a Juan Manuel. Y ella me dijo, no, súper bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Pero él no dice lo mismo. ¿Cómo no dice lo mismo? No, no tiene ganas de venir, no. Me dice, no se preocupe, no se preocupe. Lo que pasa es que yo he observado que con 5 años que él tiene, no se saben los números. Y entonces lo que hago es que toda la mañana lo siento y le hago repetir los números del 1 al 9 durante mucho tiempo. Cuando ya veo, entonces se levanta. Entonces, lógicamente, él no quería entrar en esa dinámica porque eso no es aprendizaje. Entonces, voy a intentar sintetizar, pero yo le dije, ¿sabe qué? No se preocupe porque para nosotros como familia no es importante el tema de los números, sino que él entienda que los números es una forma de comunicarnos con la realidad y ya sentirá la necesidad de acercarse a esa forma de nombrar la realidad. Ella insistió, 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 tanto insistió, voy a cortar, que después de varias reuniones, ella llama a mi compañera, le pide una reunión y le dice que Juan Manuel tiene un problema de aprendizaje y que por favor lo llevemos al neurólogo. Al neurólogo, esto es otro tema a hablar, porque antes eran los psicólogos, después vieron los psiquiatras, ahora son los neurólogos, pero más allá de eso, al neurólogo. Entonces, qué extraño. Entonces con mi pareja decidimos que, bueno, que la educadora iba a cambiar en algún momento, que lo dejáramos estar ahí. Y a los 3 o 4 días nos vuelven a llamar. Y muy preocupada, nos dice que Juan Manuel ha hecho un motín en la escuela. Entonces nosotros decimos, ¿cómo un motín? Dice, sí, ha convencido a todos sus amiguitos para irse al patio y cuando los llamábamos para que entraran al salón, decir que no vuelven al salón. Porque ellos quieren jugar y no trabajar. Y entonces él lideró un proceso donde con 5 o 6 niñitos atrás, ellos decían, no entramos al salón porque queremos jugar. Y las educadoras le decían, tienen que entrar. No, no vamos a entrar. Y hasta que al final le dijeron, bueno, si no quieren entrar, los llevamos, obligados. ¿Por qué para mí? Y al final, y dice que lo tomaron en brazos y ellos medio sonriendo, una sonrisa socarrona así, entraron al salón. ¿Por qué cuento esta anécdota? Que es una anécdota. Porque yo creo que grafica muy bien la situación que estamos viviendo. Oye, no, pero a esa maestra hay que agradecerle, porque el proceso de aprendizaje que vivió, el proceso de liderazgo, ¿no? Digo, no era lo que ella buscaba, ahí entra el caos y la casualidad, pero yo le daría las gracias de que todo lo que él aprendió no lo hubiera aprendido de otra manera, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero la pregunta de fondo es, ¿cómo es posible que un niño que alguien califica como problemas de aprendizaje sea capaz de liderar un motín educacional? Y la pregunta es, ¿qué tiene un motín? ¿Qué caracteriza un motín educacional desde el punto de vista del aprendizaje? Y ahí, claro, es maravilloso. Porque el motín educacional significa generar relaciones afectivas, intentar dialogar con compañeros y compañeras, tomar decisiones, diferenciar entre trabajo y juego. Conceptualmente me refiero, porque si yo quiero jugar y no quiero trabajar es porque entiendo que son cosas diferentes. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Si entiendo lo que lo hace diferente, significa que estoy comparando. Comparar es una operación mental. Entonces, hay mucha complejidad ahí. La toma de responsabilidad. La toma de responsabilidad. Ellos sabían lo que estaban haciendo, no estaban improvisando. Sabía que iba a haber, consecuencias a su nivel, no esperaban grandes consecuencias, pero sabía que iba a haber consecuencias, que esa negativa iba a ser una provocación, ¿no? O sea, eso es un nivel de complejidad muy grande que no presuponemos naturalmente en los niños y que ellos una y otra vez nos demuestran que tienen, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que la escuela, esta otra escuela, lo que tiende es a legitimar la vida de esos niños y esas niñas, las decisiones de esos niños y esas niñas, no para decir que están todas bien, porque esto no es una cuestión de decir, bueno, de relativismo cultural, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera. No, sino porque es desde ahí, desde las experiencias particulares que los niños y las niñas llevan a la escuela, donde es posible construir el aprendizaje. De lo contrario, estamos entrando en un proceso artificial, donde los niños hacen como que aprenden y los profesores hacemos como que enseñamos, pero ni ellos aprenden ni nosotros enseñamos, ¿no? No, son, como muchos son adoctrinados en determinadas
consignas, ¿no? Efectivamente. Alberto, yo te quiero hacer una pregunta concreta sobre un tema muy puntual, que es la tecnología. Yo sé que la tecnología, por una parte, todo el mundo habla de ella como una tendencia, es lo de hoy, la tecnología, el futuro y tal, ¿no? Pero por otra parte, se están haciendo mal uso, ¿no? Tú y yo hemos hablado alguna vez de cómo se replica el modelo de escuela en la tecnología, ¿no? Sí, José, sí. Yo creo que, bueno, es muy complejo el tema, ¿no? Es muy complejo porque tiene muchas aristas, tiene muchas aristas. Hay varias que a mí me interesan, ¿no? La primera es asumir algo que para mucha gente es una verdad, pero yo no lo tengo tan claro, ¿no? Siempre se nos ha dicho, por lo menos yo desde que estudiaba en la universidad, se nos decía que la generación a la cual íbamos a educar en un futuro eran nativos digitales, ¿no? Y yo es un tema que me cuestiono hace mucho rato, hace mucho rato. ¿Por qué? Porque yo creo que el uso que se le está dando a las tecnologías es relativamente superficial. Sin ser yo un experto en esto, José Antonio, puedo cometer muchos errores, ¿no? Lo que sí creo es que la tecnología, el uso que informalmente los jóvenes le dan a la tecnología, nos permiten a los adultos sorprendernos con los aprendizajes que ellos son capaces de generar sin la dirección clara de un adulto. Yo creo que hay un valor importante que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con la experimentación, probablemente que tenga que ver con la democratización del conocimiento y una serie de elementos. Pero lo que no podemos olvidar, José Antonio, es que los que están a cargo de esa tecnología en los centros educativos son los mismos que reproducimos esas metodologías que decimos que no son adecuadas, pertinentes, creativas, etc. Por lo tanto, es bastante lógico que el uso que estamos haciendo en las instituciones escolares de esa tecnología no sea un uso adecuado, sino sea un uso que reproduce la misma lógica de conocimiento, la misma epistemología universalista, el mismo individualismo y otra serie de características, ¿no? Entonces, claro, requerimos otra escuela en donde la tecnología también tenga otro uso. También la tecnología permita experimentar a los niños y las niñas, por ejemplo, un proceso de búsqueda de construcción de conocimiento no dirigido por el adulto, sino dirigido por la propia comunidad de pares, ¿no? A mí me pasa, me imagino que a ti también, a todos nos pasa que nuestros hijos nos sorprenden porque, claro, entran en mundos que son mundos que uno no conoce. No que no maneja, sino que no conoce. Ni lo conoce conceptualmente, ni siquiera sabía que existía. Entonces, claro, ¿qué me permite a mí eso? Entrar en un diálogo. Y me permite a mí como adulto aprender, que es lo que la escuela tradicional no ve. Porque la escuela tradicional sigue centrada en que el adulto le enseña cosas al niño, pero no que aprendemos juntos. Entonces, yo creo que la tecnología es un elemento importante para que aprendamos juntos. ¿Qué estoy viendo? Y es lo que últimamente, José Antonio, y esto es una idea muy incipiente, pero me tiene preocupado, es que hoy día con la pandemia, con el encierro, hay tanta pantalla, no estoy hablando de tecnología, pero hay tanta pantalla que digo, bueno, a lo mejor la escuela debiera permitir liberarse un poco de tantas horas de pantalla. Es un tema bien, ahí que no tengo respuesta, pero me tiene preocupado. Me tiene preocupado, porque claro, si el uso que hacemos no es adecuado, pero a la vez estamos enfrentando todo el día la pantalla, ¿cuál va a ser la respuesta de la institución educativa ante el uso de la pantalla que podemos asociar con tecnología? Deja que ahora te voy a contar yo una anécdota. Al principio de la pandemia, muchas escuelas adaptaron muy rápidamente a la tecnología y las llamadas de Google, las llamadas de Meet, en ese momento no permitían cerrar los enlaces. Entonces, hubo una escuela que grababa sus clases. En ese momento se liberó para todos, ¿no? Y descubrieron que los niños con 7, 8 niños, ni siquiera adolescentes, ¿no? Hacían fiestas clandestinas en los enlaces de Meet. Porque tenían tanta necesidad de verse entre ellos y no escuchar a un adulto, que en cuanto terminaba la llamada, alguien copiaba el enlace, se lo pasaban entre ellos por otros canales y se reunían. Claro, lo hacían con tanta inocencia que no se daban cuenta que eso se quedaba grabado. Entonces alguien en una de las clases dice, ¿cómo esta clase dura 6 horas? ¿No? Y es porque los chicos se habían quedado toda la tarde a jugar videojuegos
juego, a verse, a contarse chistes, no estaban haciendo ninguna maldad, ¿no? Entonces, hay una necesidad que la escuela no está cubriendo, ¿no? Y que la tecnología, por ejemplo, sí cubre. A mí me pasa mucho con la animación a la lectura. Llego con un maestro y me dice, es que mis alumnos no leen. Y le digo, no, tus alumnos no leen lo que tú les das, porque luego se meten a los foros de Crepúsculo y ellos ahí sí escriben, comparten, son fans de Harry Potter, pero no se van a leer La Regenta, ni se van a leer Periquillo Sarmiento, no sé cuál es el libro obligatorio en Chile, ¿no? Pero eso es lo que no quieren leer, ¿no? Ya hemos hablado un poco de los aceleradores, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más, ¿no? ¿Qué tendría que suceder para que esta visión de escuela que estamos construyendo sucediera más rápido? No tuviéramos que esperar a 2030, sino que pudiera ya suceder en 2022, ¿no? Ya. Hay varios elementos que si fuéramos excesivamente optimistas, probablemente alguien nos diría que hasta ingenuo, podrían ayudar a acelerar esta transformación, ¿no? Y el primer elemento es asumir, como decía antes, la situación geopolítica a nivel internacional. Voy a tomar Chile como ejemplo porque es algo muy cercano, ¿no? Parece mentira que hoy día estemos en Chile a puertas de unas elecciones que nos llevan a la posibilidad de construir una nueva constitución hecha por primera vez en la historia de la humanidad con paridad, por ejemplo, de género. ¿Vale? Ya es un tema importante. Si tú me haces esa pregunta, José Antonio, hace 2 años y medio, yo te hubiera dicho, estás loco. Eso es imposible. Eso es imposible en un país como Chile, donde existe el neoliberalismo más perverso que haya conocido el ser humano. Entonces, ¿y a qué es debido esa posibilidad? No digo que nos vaya a llevar a nada maravilloso, pero es una posibilidad. A lo mejor terminamos peor, pero es una posibilidad. Se debe a la movilización de la gente en las calles. Por lo tanto, yo decía que hay un ambiente a nivel nacional y creo que a nivel internacional que nos puede ayudar a la construcción de otra escuela, ¿vale? Ese es un elemento. Otro elemento que yo creo que puede acelerar el proceso es el estar dándonos cuenta de lo que ha significado este encierro para todos y para todas, ¿vale? Yo mientras hablo contigo acá, tengo a mis 2 hijos cada uno en una pantalla, mi compañera está en otra pantalla, estamos todos aquí educando a otros, pero descuidando a nuestro propio colectivo familiar. Entonces, este encierro nos ha permitido, yo diría que en general, pensar en la vida, en el tipo de vida que queremos construir y por lo tanto, explícita o implícitamente, estamos pensando también en el tipo de escuela. Yo creo que ese es otro elemento que puede estar acelerando el proceso, ¿no? Hay otros más. Por ejemplo, el empezar a entender que la diversidad no es una traba, que la diversidad no es un problema, sino que la diversidad es el elemento sustancial a partir del cual vivimos todos y todas los que estamos en este mundo. ¿Por qué digo eso? Porque ese elemento del reconocimiento de la diversidad como un valor, en los discursos pedagógicos es algo antiguo, pero en la vida es algo relativamente nuevo y es algo que en sociedad está empezando a tener mucha importancia. Yo diría que ese es otro elemento que está acelerando el proceso hacia la construcción de una institución escolar diferente. No sé si por ahí estoy dando respuesta, José, a lo que planteabas. Mira, yo creo que más que respuestas estamos generando preguntas que era lo que buscábamos, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta. Yo coincido contigo en muchos de esos puntos. Y ya para ir cerrando, Alberto, igual que hay una parte optimista, esos son los aceleradores, ¿no? ¿Qué podría impedir, qué trabas podríamos encontrar en el camino para que esta escuela nunca sucediera, ya sean internas o externas? José Antonio, yo creo que trabas puede haber muchas, pero para mí hay una que en el último tiempo me tiene muy preocupado, que por un lado es que seguimos viviendo a partir de una lógica o de una forma de entender el poder que es prácticamente unívoca, que es asumir que siempre el poder tiene que ver con la dominación y que las instituciones sociales funcionan a partir de esta lógica del poder. Por lo tanto, son excesivamente jerárquicas. La escuela lo es,
pero también lo son las otras instituciones y también lo es la sociedad en general. Entonces, en esta situación geopolítica que yo te hablaba anteriormente, donde está habiendo la posibilidad o la invitación a generar cambios, a la vez está habiendo una resistencia atroz por aquellos que ostentan el poder y que lo entienden como dominación. Yo diría que esa es la gran traba que hoy vivimos. Es decir, la posibilidad de construir otra escuela requiere sí o sí empezar a entender que el poder no tiene por qué ser dominación, sino que el poder es la posibilidad, también es la posibilidad de construir otras formas de ser y estar en el mundo. ¿Sí? Yo asumo que mi rol como educador me otorga cierto poder. Si yo utilizo el poder como dominación, lo uso para hacer lo que está ocurriendo en las escuelas más tradicionales. Pero si yo uso ese poder para posibilitar otras formas de ser y estar en el mundo, lo que es una traba se puede convertir en un acelerador o en un facilitador de esos procesos. Para mí ese es un tema primordial. Y el otro tema primordial que sí, que es una traba, es que es la desigualdad. Es la desigualdad aberrante en la que vivimos. No en la que vivimos, sino que pareciera ser que, vamos, no pareciera, la desigualdad está aumentando. Sí. Está aumentando. Es decir, ni siquiera la hemos paralizado, sino que está aumentando a nivel chileno y a nivel internacional. Y lógicamente eso es una traba importante porque lo que está haciendo en muchos lugares del mundo, toma Chile como ejemplo, es hacer escuelas para ciertos sectores. Y sectores que finalmente no conversan, no dialogan, ni se conocen. Entonces, claro, si ni siquiera se conocen, difícilmente vamos a poder construir una institución educativa en la que haya presencia, por ejemplo, de esa diversidad epistemológica de la que yo hablaba en un principio. Yo creo que esas son trabas, poder como dominación y desigualdad, que son muy importantes. Y una tercera es la burocratización. Eso te iba a decir, porque si la política es como un muro, la burocratización es como un mar de los sargazos, donde todos los proyectos se detienen eternamente, ¿no? Esa es una preocupación que compartimos. Para ti, ¿por qué es una traba? Claro, y José, ni siquiera, y cuando lo digo, ni siquiera plantea la burocratización como un elemento que ralentiza los procesos, los entorpece, sino que los disfraza. Claro. ¿Por qué digo que los disfraza? Porque yo lo que veo en algunas instituciones educativas es que vamos a innovar. Ya, perfecto. Y entonces hacen un proceso que aparentemente es innovador, pero solo lo es en el papel. ¿Por qué? Porque la exigencia que esa comunidad tiene es dar cuenta a un tercero, al que tiene el poder, dar cuenta de que el proceso se está haciendo. Entonces, la burocratización hace que los que lideran el proceso estén preocupados de que todo se vea bien, pero no de las personas que forman parte de ese proceso de innovación. Entonces, para mí un elemento central de esa burocratización es que nos olvidamos, invisibilizamos a los que forman parte de la comunidad educativa, porque estamos preocupados de ese deber ser, que es el que tenemos que mostrar a una autoridad externa, a la propia comunidad educativa. Yo siempre lo digo en términos de broma, aquí las vacaciones son en febrero, ¿no? Y en febrero a mí me encantan los grupos de WhatsApp del ámbito educativo, porque en febrero empiezan a surgir los mensajes. Pásame las planificaciones de tercero básico. No, yo voy a hacer clase en cuarto, pásame la de cuarto. Y se pasan las planificaciones, se copian, se le cambia el enunciado y se presentan ante la autoridad. A la autoridad no le importa, porque a la autoridad no está preocupado del proceso educativo, está preocupado del papel donde se refleja el proceso de planificación. Entonces, algo que es producto de una sobrecarga laboral, de un montón de circunstancias negativas, hace que olvidemos para quién estamos planificando. Y estamos planificando para los niños y las niñas, estamos planificando para el aprendizaje. Como burocratizamos el proceso, se nos olvidó el niño, se nos olvidó la niña, se nos olvidó el aprendizaje. Y nos quedamos con ese papel, ¿no? Entonces, para mí, la burocracia del proceso educativo tiene que ver con eso que te estoy comentando. Oye, y lo peor no es que las manden, porque yo estaría feliz si las mandaran, ¿no? Lo peor es que luego las siguen. Ya que la mandaron, las siguen. Bueno. Y siguen una cosa que ni crearon, que copiaron, que se desarrolló en otro sitio, ¿no? Mira, es súper interesante eso que planteas, José, porque, claro, efectivamente, estar el nivel
yo me imagino, ¿no? Me imagino un actor que se le olvida que está actuando. Ujú. Entonces le tocó hacer de malo y termina el rodaje y sigue haciendo de malo. Claro. Entonces, efectivamente, es decir, porque yo podría decir ya, presentar la planificación es una manera de hacer el juego al sistema, ¿no? Para yo después seguir libremente haciendo otros procesos. No, ese proceso continúa y esa planificación que yo sé que es mentira, finalmente me obliga a llevarla a la práctica y ahí está la mayor gravedad del asunto, ¿no? Muy bien, Alberto. Oye, pues yo podría seguir hablando contigo 6 horas más, pero bueno, el tiempo de atención es 50 minutos, nos hemos pasado, los millennials no nos van a ver, ¿no? Yo quiero volver a poner tu página web, Alberto Moreno Dona, ¿no? Para que te sigan, para que te escriban. Ahí pues supongo que vienen tus datos, tu contacto, ¿no? Efectivamente, José Antonio. Bueno, para mí, yo estoy últimamente en un proceso también de pensar mucho qué significa, por ejemplo, en mi caso hoy día, trabajar en la universidad, ¿no? Y para mí es importante, una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas veces la universidad, bajo esta misma lógica que estamos hablando, termina creyendo que la producción de paper es lo único relevante e importante para la producción de conocimiento y se nos olvida que es la relación con las comunidades la que nos permite a todos construir conocimiento juntos. Entonces, para mí, en el último tiempo es muy importante el contacto a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, a través de la página web, para estar con la gente, que finalmente es el centro del trabajo educativo, ¿no? No hay posibilidad de educar y educarnos si no es con el otro y con la otra, ¿no? Entonces, la página web es una manera también de estar en contacto con otros y otras de otros lugares a los que uno no tiene la posibilidad de llegar, al menos en estos momentos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí tienes tu página web para que te puedan seguir, encuentras tus redes sociales. Y Alberto, pues un gusto tenerte por acá. Te agradezco mucho que hayas venido a compartirnos tu visión de escuela, que es una visión compartida. Y esperemos seguir encontrándonos en las redes y coincidiendo. Excelente, José Antonio. Yo de verdad te agradezco mucho esta posibilidad que no es habitual, que es la posibilidad de conversar, ¿vale? En estos tiempos que hay poco tiempo, estos momentos de encuentro y de conversación son de agradecer y además contigo, po, que curiosamente hay hay un hilo fino que nos une, ¿no? De alguna manera que es invisible, pero que está ahí y que hace todo más agradable. Así que muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Igualmente para ti. Chao.